En esta ocasión, en el área de comunicación, vamos a aplicar el uso correcto de las mayúsculas. Es un tema muy importante ya que constantemente los vamos a utilizar en nuestras producciones y de esta manera debemos de tener en cuenta los casos en los que los debemos de aplicar. Para ello vamos a prestar la debida atención. En el área de matemática vamos a identificar las principales características de los números decimales. Para ello los invito a poder analizar la siguiente información. Si nosotros nos preguntamos dónde y cuándo hacemos uso de los números decimales, nos vamos a dar cuenta que en diferentes situaciones de nuestra vida diaria hacemos uso de ellos. Por ejemplo, cuando sacamos una evaluación, una nota, cuando identificamos el peso de algunos productos y en otras circunstancias. Debemos considerar que los números decimales están relacionados con nuestra vida cotidiana, según los planteamientos que realizamos en las notas de la escuela, las temperaturas, el costo de un determinado porcentaje, el recorrido que realiza un atleta, por ejemplo en kilómetros, la nota promedio que obtenemos a través de nuestras evaluaciones, las medidas, la hora, etc. Para ello debemos considerar que un número decimal se compone de dos partes, una parte entera y una parte decimal, ambas separadas por una coma. Se lee primero la parte entera, que está a la izquierda de la coma, y después la decimal que está a la derecha de la misma. Por otro lado, podemos identificar también las partes de los números decimales. Como podemos ver en esta imagen, están compuestos, como ya había indicado, por una parte entera y una parte decimal. Según se indica, la parte entera está delante de la coma y la parte decimal es aquella que no llega a un entero y que está detrás de la coma. Cuando nosotros queremos convertir un decimal a fracción, debemos considerar que los números decimales exactos se pueden expresar en forma de fracción y en número decimal, como podemos ver acá. 3,42 vamos a convertirlo a fracción decimal. Si consideramos las dos cifras decimales, pues vamos a colocar dicho número sobre el valor de 100. En el caso de tenemos fracción y queremos convertir a decimal, pues vamos a considerar la cantidad de ceros para tener en cuenta en las cifras decimales. Por ejemplo, 8 sobre 10, 8 décimos. Tenemos un 0, quiere decir que nuestra parte decimal va a tener solamente una cifra decimal. Y tenemos aquí 0,8. 68 entre 100. 100 tenemos o vemos que tiene dos ceros. Quiere decir que el nuevo número decimal vamos a considerar dos cifras decimales. Tengamos en cuenta que las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, un décimo, al convertirlo en cifra decimal, vamos a obtener 0,1 y su nombre va a ser un décimo. Luego, 1 sobre 100 va a ser igual a 0,01, que viene a ser un centésimo. 1 sobre 1000 es igual a 0,001, que vendría a ser un milésimo. Según la cantidad de ceros, complementamos la cantidad de cifras decimales. Los números decimales están compuestos de la siguiente manera. La décima y la centésima son unidades decimales. También lo son las milésimas.
10 milésimas e inclusive 100 milésimas. En este caso vamos a considerar las antes mencionadas. En este caso la décima es cuando dividimos una unidad en 10 partes iguales. Cada una de ellas es una décima. La fracción corresponde a 1 sobre 10. El número decimal 0,1 y se lee un décimo. La centésima es cuando dividimos una unidad en 100 partes iguales y cada una de ellas se llama centésimo. La fracción se representa 1 sobre 100, la forma decimal 0,01 y se lee un centésimo. En el caso de los milésimos es cuando dividimos una unidad en 1000 partes iguales y cada una de ellas se llama milésimo. La fracción es 1 sobre 1000, la forma decimal 0,001 y se lee un milésimo. Para leer y escribir números decimales debemos iniciar por la parte entera y luego leer la cifra decimal según llegue hasta décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos. Por ejemplo, en este caso tenemos 7 unidades, 345 milésimos. En el segundo número tenemos 0 unidades, 22 centésimos. Finalmente, 23 unidades, 703 10 milésimos. Finalmente vamos a aplicar lo aprendido en nuestra ficha de trabajo a través de la aplicación de los pasos de la resolución de problemas, en los cuales vamos a identificar el procedimiento de cada uno de los problemas relacionados a los números decimales. De esta manera, por favor, enviar sus actividades de manera puntual.